Mi nombre es Mauro Loyo Varela, orgullosamente mexicano. Nací el 30 de noviembre de 1941 en la ciudad y puerto de Veracruz. Hijo primogénito del doctor Mauro Loyo Díaz y de María Cristina Varela Molinet de Loyo. Mi familia fue reconocida por su labor altruista y exitosa, y mi genealogía empieza con mi abuelo Mauro Loyo Sánchez, quien fue un excelente médico de los siglos XIX y XX, capacitado en diferentes y prestigiosas universidades de Europa, siendo a su regreso el primer presidente de Junta de Administración Civil en Veracruz a la salida de los americanos en 1914. Diputado local por el mismo estado, en donde en dicho cargo colabora en la promulgación de la Constitución de 1917, que se promulga en el mismo año ya como gobernador del estado de Veracruz, la cual continúa vigente hasta nuestra fecha. Sigue laborando como médico hasta su fallecimiento, hasta los 97 años de edad. El doctor Mauro Loyo Díaz, mi padre, sigue la carrera política y profesional de mi abuelo. Realizó sus estudios de medicina en la Escuela Médico Militar de la Ciudad de México y en los años 50 se desempeñó en el cargo de subdirector médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1957 fungió como director de asistencia médica en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, llegando posteriormente a ser subsecretario de Asistencia de Salubridad a nivel nacional en el año de 1968, llevando a cabo a la par su profesión como médico cirujano. Por lo anterior, yo crecí en el ámbito político y médico al lado de mi abuelo y de mi padre, ejemplos de honor y lealtad a su profesión, así como el cariño y amor por sus semejantes. Inicié mis estudios primarios en el Colegio La Paz y Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, al cambiarnos a vivir a la Ciudad de México, cursé la secundaria en el Instituto Patria con los jesuitas y el bachillerato en el Instituto Mexicano Universitario. Al regreso a mi ciudad natal, Veracruz, realicé la carrera de medicina en la Facultad Miguel Alemán de la Universidad Veracruzana, donde obtuve el diploma del primer lugar de mi generación y el título de médico cirujano al aprobar el examen profesional el 2 y 3 de febrero de 1968. Mi decisión de ser neurocirujano nace en la época de la secundaria y preparatoria, cuando por azares del destino conozco al neurocirujano doctor Hernando Guzmán West, y con él se me graba y es mi deseo de llegar a ser neurocirujano, reafirmándose mi convicción posteriormente durante mi época de estudiante al convertirme en asistente de mi maestro de neurología, el doctor Rafael Camacho Morales. Y así, después de mi titulación como médico, presenté el examen de admisión para el internado y la residencia, ocupando uno de los 3 primeros lugares en mi ingreso al Centro Médico Nacional en el Distrito Federal, en donde al término de mi primer año de residencia de cirugía general, logré aplicar para los 4 años de neurocirugía en los hospitales de este Centro Médico Nacional, avalados por el Departamento de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tutoría del doctor José Humberto Mateos Gómez y Daniel González y González, llevando al cabo el programa universitario más completo con todas las materias y la rotación en el Hospital General, en el de Pediatría, Traumatología
y oncología, así como un año de prácticas de cirugía experimental. Durante mis tardes libres llegué a terminar el curso completo. Luego fui jefe de residentes en el último año para después ser becado durante algunos años más en Europa, primero en Londres, bajo la tutoría del profesor Valentin Locke y Lindsay Simons, en los hospitales de Queen Square y Maida Vale. Después en Zúrich, con el profesor Gassi Yashargil, siguiendo a Suecia y a Gotemburgo, en las universidades de Karolinska y Sahlgrenska, con los profesores Lexell y Ladislao Steine en la primera, y en la segunda con el profesor Gustav Norlén y el profesor Lindgren. Regresando a América, al Instituto Neurológico de Montreal, bajo la tutoría del doctor Teodoro Rasmussen y el doctor André Olivier, para finalmente terminar esos años en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, bajo la dirección del doctor Leonard Mallis, con quien me unió una amistad hasta el final de su vida. Y después de esos años de regreso a México, comencé a trabajar como neurocirujano adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, mi alma mater, bajo la jefatura del doctor José Humberto Mateos Gómez. Para mí, la neurocirugía es quizás la especialidad que conlleva a un mayor número de años de estudio y conjunta una preparación de las más completas, además de complementarse con las múltiples agrupaciones nacionales, regionales, continentales y mundiales, donde se reúnen con gran frecuencia los neurocirujanos a discutir temas del avance de esta especialidad, tanto clínicos como quirúrgicos, además de educación y administración. Todo esto se explica por sí solo, por lo cual algunos de los neurocirujanos con un poco más de preparación en cursos de administración y salud pública pueden tener los conocimientos necesarios para desarrollar dentro de los complejos caminos de la administración y así impactar en general en la salud pública y en particular en muchos temas neurológicos y neuroquirúrgicos. Los neurocirujanos observan y escuchan, al igual que el resto de los especialistas, pero nosotros sabemos un poco más de cómo trabaja esta maravillosa parte de la maquinaria humana que es el cerebro, y esto nos da una ventaja que debemos aprovechar para subsanar los daños en la salud y mejorar las condiciones de vida, ya que hemos tenido la oportunidad de vivir en los hospitales desde el inicio de nuestra carrera hasta nuestro retiro, y esto, aunado al conocimiento adquirido y al sentido común, me hace pensar que es una de las causas por la que el neurocirujano es tan polifacético y participa lo mismo en política y administración, ya sea que tenga que ver con la salud en cualquiera de los puestos públicos. Una de las principales premisas de un buen neurocirujano es la actitud ante la vida y la toma de decisiones, en pocos segundos, basadas en la experiencia. Además de todo lo anterior, la historia de la neurocirugía en las últimas décadas nos corrobora esto. Por eso tenemos que recordar que el neurocirujano se hace y vive en el hospital, conociendo
todos los niveles de atención, las instalaciones, los equipos e interactuando la mayor parte del tiempo con grupos interdisciplinarios de diferentes especialidades. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas de las causas de mortalidad están relacionadas con la falta de conocimiento y el armamentario para luchar contra ella, la enfermedad. En esta especialidad, de allí que algunos de nosotros ocupáramos tiempo de nuestra vida en el desarrollo de nuevas técnicas e instrumental. Es por eso que pienso que el neurocirujano es un gran especialista y ocupa los primeros lugares en la lucha contra las enfermedades. Mis principales logros en la neurocirugía fueron el haber llegado a ser especialista en un programa que era considerado el más importante en mi país y posteriormente haber conseguido una beca de mi hospital para poder hacer diferentes fellows con los mejores neurocirujanos del mundo en el momento en que la obtuve. Después de haber sustituido en 1979 a mi jefe, el doctor José Humberto Mateos Gómez, en el servicio donde me formé, y llegando a ser el jefe de a esas fechas el más joven de mi hospital, haber sido maestro de pregrado y posgrado por 2 décadas, donde tuve la dicha de haber formado más de 80 neurocirujanos entre mexicanos y hermanos latinoamericanos y que hoy aún ocupan los mejores puestos y jefaturas de servicio en el Distrito Federal o los estados de mi país y en muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Fui profesor honorario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, participando como profesor en más de 50 cursos nacionales e internacionales, con asistencia a 80 congresos nacionales y 107 internacionales, siendo invitado a presentar más de 352 ponencias en congresos y reuniones en mi país, así como 186 en congresos y reuniones por invitación en el extranjero. Soy autor de 132 publicaciones certificadas en revistas nacionales y extranjeras, y también tengo capítulos de libros y la publicación de 5 libros de temas de salud pública, más de 52 menciones en el índice médico y miembro del comité editorial y de revisión de 2 revistas de neurocirugía en mi país y 5 en el extranjero. Pertenezco a 21 sociedades nacionales y 20 sociedades internacionales, donde ocupé 21 puestos directivos, desde presidente de varias de ellas, como la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y el Consejo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, uno de los 2 órganos consultivos en el área médica del gobierno federal de mi país, presidente del 10º Congreso Mundial de Neurocirugía en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en México, en 1993, uno de los 2 congresos que se han llevado a cabo en Latinoamérica, lo que produjo mi nombramiento como presidente honorario de la Federación Mundial de Neurocirugía.
he tenido el honor de ser presidente de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, que por mi actuación en ella me hizo acreedor a lograr la presidencia honoraria de esta federación. He recibido más de 30 distinciones académicas, premios y medallas entre nacionales e internacionales, y uno de ellos, para mí, muy importante, que es la presea de plata Dr. Gustavo Vaz, por el diseño de más de 47 instrumentos neuroquirúrgicos que se utilizan alrededor de todo el mundo y fueron patentados en Alemania. Además, durante mis múltiples actividades, debo mencionar como la de un gran honor haber sido ministro de Salud en mi estado natal, Veracruz, durante un periodo de 1998 a 2004, y donde fue premiado mi trabajo por la Organización Panamericana de la Salud por haber alcanzado la cobertura universal durante mi gestión. También fui vocal de la Comisión de Arbitraje Médico a nivel nacional y coordinador nacional de planeación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, después de tantos logros y satisfacciones por mi carrera, considero mi mayor logro las vidas que pude salvar a través de la neurocirugía en más de 7,000 procedimientos neuroquirúrgicos. Enumerar mis logros ha sido muy fácil, pues la memoria para el ser humano recuerda solo lo bueno y olvida lo que no quiere aceptar, pero es bueno recordar, pues no olvidemos aquel pensamiento que aprendemos más de un fracaso que de 1000 éxitos. Por ello, mis principales frustraciones son aquellos fracasos que no pude superar por falta de suficiente preparación, conocimiento, técnicas y habilidades, o pericia por la inexperiencia en un principio y la curva de aprendizaje que marca la vida de cualquier profesionista, pidiéndole perdón por todos mis errores, que es algo que les debo a mis maestros, a mis alumnos y sobre todo a mis pacientes, a los que no pude salvarles la vida o les dejé alguna secuela irrecuperable. Más sería vanidoso el no reconocer las debilidades que todo ser humano y los riesgos a los que nos sometimos y nos seguimos sometiendo durante toda nuestra vida, en particular la profesional dentro de esta ciencia tan compleja que se ha convertido la neurocirugía. Mi experiencia en la FLAN se inicia en los años de 1979, cuando asisto al 18º CLAN de Buenos Aires, Argentina, y soy nombrado durante este delegado de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, siendo esta la reunión más importante debido a que los delegados se reunían con el comité permanente del CLAN y en una gran discusión acalorada se desconoció al comité permanente del CLAN, los cuales abandonaron el salón renunciando a este comité y se decidió constituir la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, quedándose en discutir las bases que allí se mencionaron para el siguiente CLAN en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en 1981, donde soy nombrado por mayoría como primer secretario de esta nueva federación, a la cual tuve que renunciar 4 meses después,
cuando la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, presidida entonces por su presidente, el doctor Francisco Escobedo, deciden no aceptar que México ingrese a la FLAN y por ese motivo me vi obligado a renunciar a la secretaría, hasta que en 1984, habiendo cambiado ya las autoridades de mi sociedad, el doctor Fernando Rueda y yo logramos que México fuera aceptado en la FLAN durante el 21º CLAN en la ciudad de Caracas, Venezuela, y conseguimos la sede para el 23º CLAN en la ciudad de Acapulco, México. Posteriormente a esto, en ese CLAN se me nombra presidente de la FLAN para el periodo de 1990 a 1992, y en el CLAN de Miami, en donde tomo posesión después de múltiples problemas, porque se lleva a cabo un cambio de sedes de Cuba a Estados Unidos, participando en estos cambios, los cuales se resuelven y llegan a feliz término, en donde durante mi periodo se arreglan las finanzas de la Federación y el Congreso se lleva a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, siendo muy difícil al principio, pero al final se logra uno de los grandes congresos latinoamericanos después de varios viajes que hay que realizar a la ciudad de La Paz, en Bolivia. En este congreso se me nombra presidente honorario de la FLAN y en el 20º CLAN del 2002 en Lima, Perú, se me entrega la medalla de honor. Debo decir que desde 1979 en la ciudad de Buenos Aires nunca he dejado de asistir y participar en algunos de los CLAN. Con lo anterior, creo haber descrito brevemente la gran experiencia positiva que me ha dejado la vida de esta federación y los amigos que he generado en la gran familia latinoamericana desde el inicio de mi participación hasta la fecha. Puedo decir que casi al término de mi residencia se produjeron los cambios más importantes en la neurocirugía del siglo XX, pues habiéndome entrenado con las técnicas tradicionales, logré durante mi entrenamiento meterme al laboratorio experimental y trabajar con las nuevas técnicas microquirúrgicas que estaban iniciándose, y posteriormente en mis entrenamientos en el extranjero logré aprenderlas de sus creadores para regresar a mi país y aplicarlas e introducirlas en el servicio que me había formado. Posteriormente a esto vino una revolución tecnológica iniciada con los medios diagnósticos como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, así como el crecimiento y modernización de los equipos e instrumental neuroquirúrgico, en el cual tuve la oportunidad de participar, así como la de describir nuevas técnicas y abordajes quirúrgicos. En esa época de juventud, la adaptación era muy fácil. Ahora, a mis 70 años y casi 40 de neurocirujanos, puedo decir que sigo adaptándome a los cambios que el tiempo y la tecnología han producido en nuestra especialidad, sin cerrarme al cambio y ayudando a los jóvenes a impulsarlos en toda la novedosa tecnología que estamos viendo y que continúa a gran velocidad en un futuro muy cercano. La adaptación al cambio de los tiempos es la plasticidad
propia del ser humano que se va perdiendo con los años. En la neurocirugía del futuro, yo pienso, como los bioéticos, que subrayan la necesidad de fijar en el presente siglo las soluciones de la medicina, cuya función será educar a los profesionales y a la población sobre los fines de la ciencia médica y la gestión del cuerpo y la vida, la explosión tecnológica y la revolución genética nos pueden llevar a un uso irracional de los recursos que siempre tendrán un límite si queremos sobrevivir al ya presente y nuevo milenio. Debemos aprender cómo conservar y priorizar el uso creciente de nuestros recursos. En las próximas décadas se van a establecer alternativas a los modelos de gestión clínica que sustituirán el paradigma actual, desarrollo de un nuevo modelo de organización que en lugar de estructurarse en los servicios clásicos, contemple el proceso en su totalidad y gire en torno al paciente, en particular, dentro de nuestra especialidad, las imágenes, tanto diagnósticas como de apoyo quirúrgico, revolucionarán en resonancias de ultra alta resolución, cámaras miniaturas, capacidad de imágenes en tercera dimensión y pantallas de muy alta resolución, aumentando la asistencia quirúrgica en la robótica, la nanotecnología, con sus nanoinstrumentos, el láser de micrón e instrumentos que funcionen a escalas de niveles de microtón. Las imágenes moleculares BMBF, los cambios en los tumores al hacer el corte específico, ligándolo molecularmente a las nanopartículas con receptores específicos, para cada uno de ellos posiblemente se acerque la fluorescencia infrarroja tipo 2 en la escala de quantum dots. Y como comenzamos este tema con el cuidado excesivo en la manipulación de la genética, esto está siendo posible ser más preventivo que curativo. Siempre he pensado que el mejor consejo lo da la experiencia, por lo cual les puedo decir a todos mis hermanos latinoamericanos de la neurocirugía que somos una gran federación y que necesitamos tener una gran unión como la que caracterizó a los fundadores del Comité Permanente para lograr en esos tiempos que se comenzara a hablar de la neurocirugía latinoamericana como una hermandad. De ahí que les pediría que olvidaran sus vanidades y rencores personales para trabajar juntos por el engrandecimiento de esta federación, preparándose cada día mejor e intercambiando conocimientos y aprendizajes en este mundo globalizado, para orgullo de todos y cada uno de los neurocirujanos que conformamos esta gran federación, ya que el futuro está en los jóvenes. Muchas gracias.